Día, querida familia, feliz jueves para todos. Que tengan un día maravilloso, con una mente realmente positiva, lleno del gozo del Señor. Su gracia nos da el gozo. Estamos viendo en la palabra de Dios, basados en Filipenses capítulo 1, versículo 10, siguiendo la palabra mejor. Pablo oraba por los hermanos de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 10, dicen que ellos tenían que aprobar lo mejor. Yo estoy orando para que aprobéis lo mejor. Y la idea era, entre lo bueno y lo bueno, lo que es mejor. Por eso estamos siguiendo la palabra mejor. Y encontramos en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 17, algo que Pedro dice que es mejor. Y dice así la palabra de Dios: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esto es interesante, ¿verdad? Es mejor padecer haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo requiere, o si la voluntad de Dios así lo permite. Ahora, hay una frase, un concepto, diría yo, en el que tenemos que prestar mucha atención para que no perdamos nada. Si sufro haciendo el mal, ¿qué me diferencia del que me hace sufrir? Vamos de nuevo. Si yo sufro algo, algún problema, o si alguien me hace sufrir de alguna manera, y si yo sufro, pero yo devuelvo mal por mal, ¿qué me diferencia a mí de aquel que me está haciendo sufrir? Por ejemplo, hace un tiempo una mujer en nuestra iglesia, en la reunión de oración, pedía porque a su esposo había un jefe que según ella lo estaba maltratando. Y entonces ella hablaba de que él era un jefe malo, que le hacía esto, que le hacía el otro, que le hacía aquello, y pedía oración para que ese jefe desapareciera. Entonces, cuando terminó la reunión, yo fui y le pregunté, y le dije, ¿pero qué es lo que está pasando? Entonces ella me contó ya de manera más específica lo que estaba pasando. Y yo le dije, pero ¿cómo sabés vos que realmente esto está pasando? ¿Vos lo comprobaste? No, ¿cómo lo sabés? Me lo dijo mi esposo. Entonces yo le dije, quiere decir que entre vos y tu esposo estuvieron murmurando de alguien que no se podía defender. Y trajiste la murmuración delante de toda la iglesia. Y se quedó callada y no sabía qué contestar. Ahora, esto también sucede muchas veces en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en el barrio. Alguien creemos que nos hace algo, ¿verdad? Y decimos, estoy sufriendo por tal persona. Pero después voy y murmuro con otro, que también es pecado. Entonces, ¿qué me hace a mí mejor que la otra persona? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en estos días se está hablando de, por ejemplo, manifestaciones que hacen en contra del gobierno o en contra de alguna ley, lo que sea, en cualquier parte del mundo. Y el periodismo ha tenido que agregar unas palabritas. Entonces dicen, hoy se va a hacer una manifestación pacífica. ¿Por qué están agregando la palabra pacífica?
por una cosa muy sencilla. Si hay una protesta, una manifestación, ¿está aprobada por la ley? Ciertamente sí, pero se agrega pacífica, porque la idea de hoy es ir, romper las ventanas, meterse a los comercios, robar, dar vuelta a los carros de quien no tiene nada que ver, prender los fuegos y romper todo. Perdón, a las personas que incendian un carro, las personas que están robando, las personas que están golpeando o matando, ¿están siendo mejor por aquello de lo cuales están protestando? Ciertamente no, ciertamente no. Por eso Pedro agarra y dice, es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En Hebreos 10, capítulo 10, versículo 34, una vez más encontramos la palabra mejor, pero con el mismo tema, con el mismo tópico. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozos, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En primer lugar, habla de los presos. Estos hermanos a los cuales el escritor sagrado le envía esta carta en Hebreos, dice que estaban siendo llevados presos. ¿Por qué? Por su fe. Llevados presos, por hacer el bien, por transmitir la verdad, estaban llevados presos. En segundo lugar, dice que sufrieron despojo, estaban siendo despojados de sus bienes, les estaban quitando sus propiedades, su dinero, los bienes que pudieran tener. Y dice, y sufristeis, estaban sufriendo. Pero, sigue diciendo el versículo, con gozo, llevados presos, despojados, sufriendo, y luego dice, con gozo. Parece raro, ¿verdad? Esto. Dice, sabiendo, o sea, teniendo un conocimiento de algo superior, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, aquí está la palabra, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sabían dos cosas, tenían conocimiento superior de dos cosas, que tenían una esperanza que era mejor y que era eterna en los cielos. Hace unos años yo estaba liderando una actividad en una iglesia de jóvenes, ¿verdad? El grupo de los jóvenes, yo lo llevaba adelante. Y había un muchacho, Carlitos, que me llamaba la atención por su amor y su fidelidad a Dios. ¿Saben una cosa? Este Carlitos un día dejó de venir a la iglesia, así, de golpe, nunca más apareció en la iglesia. Entonces comencé a buscarlo hasta que un día pude hablar con él por teléfono. Y le pregunté, le dije, Carlitos, ¿qué pasó? Y dice, mi papá no es creyente, mi papá es inconverso. Y le molesta a mi papá que lea la Biblia, que vaya a la iglesia, que salga a hacer servicios cristianos, y me prohibió ir a la iglesia. Y le digo, ¿y vos qué hiciste? Decidí que yo iba a obedecer mansamente a mi papá. Pasó tal vez un mes, o tal vez un poco más, y un día Carlitos apareció a la iglesia. Y yo le pregunté, ¿qué pasó, Carlitos? ¿Cómo es que apareciste nuevamente a la iglesia? Y me dice, mi papá vio que no iba a dejar de leer la Biblia, que no iba a dejar de estar con Dios,
pero quería obedecer en esto de ir a la iglesia, y me dijo que veía la convicción y que ahora me iba a permitir ir a la iglesia. Si vosotros sufrís haciendo el bien, esto es aprobado delante de Dios, porque la voluntad permisiva de Dios, dije la voluntad permisiva de Dios, así lo quiere. Hay algo que es, dice la palabra de Dios, mejor. Si tengo que padecer por alguna razón, por alguna agresión, tengo que padecer haciendo el bien. Que Dios le bendiga a mis queridas familias, que pasen un hermoso, hermoso día.